Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos de este tu programa Las Buenas Nuevas de Suyapa Medios. Para mí es una alegría nuevamente estar aquí como todos los viernes para que podamos ahondar un poco en la palabra de Dios, para que podamos conocer un poco más de qué nos dice la Sagrada Escritura. Hemos visto las últimas semanas un poco de lo que ha sido la revelación de Dios, el nuevo nombre de Dios. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la idea de este tu servidor para poderte enseñar estas cosas? Porque yo siento que nos hemos quedado, mi querido hermano, en un entendimiento de la Biblia meramente fundamentalista. ¿Qué quiere decir esto? Un entendimiento de querer creer que lo que está escrito acá es tal cual pasó. Realmente con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de la exégesis bíblica, por ejemplo, con el desarrollo de las ciencias bíblicas, nos hemos dado cuenta de una riqueza que antes no la teníamos. Por eso es que de repente cuando escuchamos personas como tu servidor hablándote cosas como las que veremos a continuación o las que veremos el próximo viernes, a veces tienden a asustarnos. Pero la verdad, hermano, es que hay una riqueza detrás de todo esto porque el autor sagrado nos quiso dar a entender un mensaje. En el tiempo del autor sagrado probablemente no había el género como lo conocemos hoy, historia. Fue hasta con Herodoto en el 400 que aparece el género, pero que esté mal escrita la Biblia, para nada. Lo que quiere la Biblia es mostrarnos un mensaje de salvación, un mensaje que tú y yo necesitamos para poder estar en sintonía con Dios, para poder encontrar la salvación desde aquí en la tierra. Y hoy, mis hermanos, yo como cristiano católico que soy, cuando descubrí estas cosas dije yo definitivamente nosotros los que predicamos estamos probablemente no le estamos tomando tanto importancia a esto, pero es la nueva ley de Dios. Y ese es el tema de hoy, hermano, la nueva ley de Dios. ¿Qué me refiero yo cuando digo la nueva ley de Dios? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Jesucristo, cuando vino al mundo, partió la historia en dos? ¿Por qué nosotros tenemos en la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Por qué? Son preguntas que están en el tintero que trataremos hoy de poder resolver un poco. Como te reiteré, hermano, hoy vamos a ver la nueva ley de Dios, la nueva ley de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa el tema de la nueva ley de los hijos de Dios? Primero, para eso hay que definir qué significa ley. A lo largo de la historia, desde el primer ser humano que pisó la tierra, ha querido encontrar la manera cómo relacionarse con la divinidad. Y eso ha llevado a tener un montón de concepciones de cómo es Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente allá por los 6.000 años antes de Cristo, 4.000 antes con los sumerios, con los cananeos, incluso con, por ejemplo, las tribus que encontraron en el continente americano, se había entendido de que los dioses en aquel tiempo creían, porque el concepto de un solo Dios no comienza en nuestra historia hasta no hace menos de unos 2.700 años, 2.800 años más o menos. Pero los conceptos de antes, que eran diferentes dioses, creían que lo que hacían era utilizar al ser humano como sirviente, como servidor, y era el que tenía que luchar, hacer un montón de cosas para que este dios, el dios del agua, el dios del trueno, el dios del sol, por ejemplo, se fijaran en él y no mandara catástrofes, sino que los tuviera bien y que no los matara, porque muchas veces las condiciones climáticas arrasaban con el pueblo. Entonces, fue una progresión, lo que hemos visto en estas últimas semanas, una revelación progresiva. Entonces yo te decía pues que llegó un punto en el que la revelación mostró a Dios de una manera esplendorosa en el Antiguo Testamento. Pero ahí viene esto, y es cuando surge la nueva ley. ¿Y por qué decimos nueva ley? Porque en el tiempo de Moisés ya Dios había entregado la ley, que eran las tablas de la ley. El pueblo de Israel, que era un pueblo, si bien es cierto, privilegiado, así lo dice la Constitución dogmática Verbum Dei, cuando dice que Dios le plugó, o sea, le pareció revelarse a través de Moisés, de Abraham, de Moisés y los diferentes profetas, mostrándonos el mismo Concilio Vaticano II cómo la revelación, cómo el entendimiento judío fue muy importante para llegar al día de hoy. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel tiene la ley, pero no lograron ser fieles a la ley. Ellos entendieron de que Dios se movía y que Dios quería que el pueblo fuera fiel a la ley. ¿Qué pasa con la ley? ¿Y a qué me refiero cuando digo ley? Voy a definir primero qué me refiero cuando digo ley. Ley para el pueblo judío o para el Antiguo Testamento se entiende de 4 formas.
Primero tenemos la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros del Génesis. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esa es la concepción 1. La concepción 2 se le conoce también como los escritos y profetas, en hebreo Neviín y Ketubín. También conocemos la tercera definición de ley, es la revelación a Moisés, lo que pasó en el Sinaí, las tablas, los 10 mandamientos escritos en las tablas de la ley. Y como cuarta definición tenemos el establecimiento religioso que habían creado los rabinos. ¿A qué me refiero con esto? Los rabinos, porque como entendían que en el cumplimiento de la ley estaba la voluntad de Dios, ellos decían querer ser, lo que podemos decir hoy, exquisitos, o querer ser un cumplidor de la ley a cabalidad. Entonces, habían mandamientos que eran muy generales, como por ejemplo el Shema Israel. Ellos decían, no es posible de que vamos a estar mencionando el Señor es uno y cómo lo vamos a hacer, porque hay un montón de momentos en el que yo no me voy a acordar. Entonces, vino el establecimiento religioso y se inventó algunas cosas que se llaman como las filacterias, que son unas cajitas que se ponen los judíos acá, otros en las mangas, que andan el Shema Israel y un montón de cosas más, los mandamientos para decir, este hombre piensa con Dios y actúa en Dios. Entonces, esa persona que hacía eso era un cumplidor de la ley. Entonces ya era un justificado, ya era una persona correcta. Eso era uno, por ejemplo. Y luego de eso, de los mandamientos, se crearon los preceptos, 613 preceptos, era una carga inmensa. Después de los preceptos se crearon el Midrash, se crearon el Talmud, se crearon un montón de cosas más para tratar de ser un poco más exquisitos. Cuando viene Jesús, Jesús está en contra de todas estas cosas y dice, han puesto cargas sobre mis hermanos. Él dice, dejen esas cargas y tomen la mía, que es liviana. ¿A qué se refiere? A esa carga de la ley. Vamos viendo que la ley es bien importante, pero antes de Jesús, me adelanté un poco, pero antes de Jesús, esa ley era bien difícil de cumplirla, sumamente difícil. Incluso los mismos salmos dicen que nadie cumplía la ley. Ellos lo que hacían era buscarle la curva al palo, buscar los atajos. ¿Para qué? Para poder decir, soy cumplidor de la ley y hacer esto. El pueblo se desvía tanto que vienen los exilios. Y en el exilio más grande que tuvo el pueblo de Israel, que fue en Babilonia, para el 586 a.C., surgen dos profetas espectaculares, Ezequiel y Jeremías. Ezequiel, después de que no tienen tierra, después de que no tienen ley, después de que no tienen templo, el primer capítulo con el que empieza Ezequiel es, estaba en el río Quebar junto con los exiliados y vi visiones de Dios, dice Ezequiel. Ezequiel 1.1. Y lo que nos muestra Ezequiel es, cuando uno empieza a estudiar el libro de Ezequiel, se da cuenta que es que Ezequiel encontró a Dios en el otro. Ya la concepción de entender a Dios desde un templo, desde una ley, quedó abolida. Y decía Ezequiel, encontré a Dios en el otro. Y en ese mismo tiempo viene un profeta que para mí es espectacular, y es el profeta Jeremías. Y empiezan a hacer esas profecías de una futura ley. Y mira lo que dice Jeremías 31, Jeremías 33, del verso 31 al 34. Dice así la escritura. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Pues ellos rompieron la alianza y yo hice estragos. Oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo, conoce a Yahvé. Pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Cuando perdone a su culpa y de sus pecados no vuelva a acordarme. Palabra de Dios. Fíjense qué hermosísima. Ya Jeremías haciendo esa profecía de la nueva ley y nos decía, ya no tendrán que adoctrinarse unos a otros, porque esa ley va a estar injertada en el corazón del ser humano. Y esta es ahí donde me quiero detener ahorita. Imagínense qué hermosísima esta parte, en la que en el primer testamento o en el Antiguo Testamento, los israelitas entienden a Dios por medio de la ley y dicen,
para cumplir la voluntad de Dios tenemos que hacer esto de la ley. Pero el pueblo no fue fiel. El pueblo se desvió, el pueblo entró en idolatrías. El pueblo empezó a adorar a los dioses vecinos. No creas, hermano, que en el tiempo, del que estoy hablando, del 700, 800, 1000 antes de Cristo, era como en la actualidad. No. En aquel momento habían imperios a los lados, como el asirio, como el babilónico, que adoraban 7, 8, 9 dioses, por decirte algo. Y ellos miraban que a los demás imperios les iba bien. Entonces los judíos, muchos tendían a irse al otro lado, a adorar a los demás dioses. Entonces esta idolatría llevó a que los pueblos, perdón lo que voy a decir, se prostituyeran. Y entonces, aunque la alianza de Dios con el pueblo fue rota, Dios nunca dejó de ser fiel a su pueblo. Y ponen en labios de Jeremías algo que ya había contado Ezequiel. Es que en el encuentro en el otro, ahí está Dios. Y dice Jeremías, la nueva ley estará en sus corazones, no escritas en tablas de piedra, sino en el corazón. Imagínense qué hermoso. Ya no habrá una ley, dice Jeremías, en el 586 a.C. Estamos hablando de 2500 años atrás, en el cual dice que ya no habrán leyes, las cuales carguen a la gente, en las cuales las leyes sea superior al ser humano. Esto es hermosísimo, hermano, pero vamos a ahondar un poco más en la segunda parte porque se nos viene la definición de la nueva ley de Dios. Nos vemos después de unos cortes comerciales. Queridos hermanos, luego de esta breve pausa, nos encontramos aquí tratando de entender cuál es la nueva ley de Dios, cuál es la ley de los hijos de Dios. Hemos hecho un recorrido desde la manera como entendieron los israelitas en el tiempo de Moisés, cómo se definía la voluntad de Dios, y decíamos que era por medio de las normas de los 10 mandamientos, como quien dice, mantengámonos en estos 10 mandamientos para poder cumplir la voluntad de Dios. Pero mirábamos que el pueblo de Israel encontró falencias en esas leyes y empezó a tratar de ser un poco más fino. Llegaron a ser una carga exageradamente pesada, pesadísima, que Jesús va a reprochar en su ministerio. Luego te decía yo que el pueblo de Israel se prostituyó, llegó el punto de los exilios, y es ahí en el exilio de Babilonia, en el 586 a.C., donde aparecen dos profetas y nos empiezan a revelar un poco de esa profecía, de esa, podemos decir, definitivamente una profecía de la nueva ley, de la nueva revelación, última y definitiva. Entonces, hablábamos de Jeremías y de cómo Jeremías profetizaba que la nueva ley iba a estar en el corazón de los seres humanos y que ya no tenían que adoctrinarse y un montón de cosas más. Cuando dice adoctrinarse es estar exigiendo el cumplimiento de normas, estar exigiendo el cumplimiento de preceptos, porque dijo Yahvé, todos me conocerán, incluso los más pequeños. Entonces nos hablaba de esa profecía hermosísima que el pueblo de Israel esperaba y anhelaba. Para el año que nace Jesucristo, que nace nuestro Señor Jesús, comienza esta nueva etapa. Se vienen los primeros 27 años del Señor Jesús, que no sabemos mucho de Él, pero después los últimos 3 años de su ministerio, Él entiende que Él es el precursor, que Él es el que trae la nueva ley. ¿Y cuál era esa nueva ley? Era poner al ser humano encima de la ley existente, poner al ser humano encima del establecimiento religioso, de la religión de aquel tiempo, en la cual, recordemos lo que pasaba en el Antiguo Testamento, todo era más superior que el ser humano. Solo los que cumplían los preceptos, normas, mandamientos, estaban como que dicen un nivel altito, pero los demás, los paganos, los que no eran mi prójimo, eran vistos como cualquier cosa. Eran vistos como lo peor de la sociedad. Incluso las personas enfermas, porque en su mentalidad Dios las rechazaba, esa persona era vista mal. Entonces Jesús es lo que vino a mostrar la nueva revelación. Jesús viene a mostrar que Dios está a favor del ser humano.
Pero como las palabras de Jesús eran fuertes, y hoy muchos cristianos nos queremos andar por las rondas, no queremos decir lo que Jesús hizo. Y es que Jesús estaba en contra incluso de la religión en la que él estaba, porque sabía que esa no era la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser poner al hombre, poner al ser humano sobre cualquier cosa. Porque el ser humano tiene su divinidad, porque el ser humano tiene impresa la ley de Dios en su corazón. Matan a Jesús. Con la muerte de Jesús, nos vamos a ir al evangelista Juan, y nos dice Juan, con la muerte de Jesús, cuando él expira, entrega su espíritu. Por eso es que Juan, los estudiosos separan el evangelio de Juan en dos partes. El libro de los himnos, que es del 1 al 12 y 12 y fracción, y del 13 al 21, que es el libro de las glorias. Ahí, el libro de la gloria es cuando llega la hora de Jesús. Y por eso Jesús en las bodas de Caná le dice a María, mujer, no ha llegado mi hora. Y uno dice, ¿cuál hora? Y es la hora del cumplimiento de la promesa mesiánica. Es la hora del cumplimiento de la nueva ley. Es que la nueva ley tenga vigencia. ¿Y cuál es esa nueva ley? Es la ley que está impresa en el corazón del ser humano. Es la ley que vive en el corazón del ser humano y se llama Espíritu Santo. Y hay algo hermosísimo, hermanos, para que tengamos más o menos una idea de qué es esto, porque sabemos que el Espíritu Santo, todos nos relacionamos con el Espíritu Santo, sabemos que es la fuerza de la iglesia, y sabemos un montón de cosas del Espíritu Santo. Pero yo quiero, en esta última parte, presentarte un ejemplo de cómo Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento, viene y les muestra a los judíos, a los que se creen la raza elegida, a los que se creían los inspirados, a los que se creían el café con pan, podríamos decir en este momento. O sea, esos brothers caminaban en el cielo, orinaban agua bendita, algo así se creían los judíos. ¿Qué pasa? Viene Pablo y cuando ya está haciendo su suma teológica que se llama Romanos, allá cuando tiene que hablarles a los judíos, ¿qué es lo que hace? Baja al judío. En el capítulo 2, que estos capítulos son un poco mal entendidos, pues nos llamamos cristianos pero no queremos conocer la palabra de Dios, solo lo que nos escucha y lo que nos gusta, pero no queremos conocer la palabra de Dios. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 Pablo nos muestra una belleza. Pablo va a mostrar cuál es esa nueva ley. Porque el judío, como había sido la persona a la cual la ley había llegado a ellos primero y habían entendido la revelación de Dios, creían que por el cumplimiento eran superiores a todos. Y Pablo en el capítulo 2, no lo voy a leer todo porque no tendría tiempo, para eso hay clases de Biblia, pero ¿qué es lo que hace Pablo? Le dice, lo que hace en el capítulo 2 es bajar al judío de su pedestal, lo empieza a bajar y le empieza a decir, todos los hombres somos pecadores. Ya en Gálatas les había dicho, no hay diferencia entre judío y griego. Hoy podríamos decir, hermano, no hay diferencia entre católico y evangélico. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y si yo hago la hermenéutica al día de hoy, eso es lo que está diciendo. No hay diferencia entre musulmán y cristiano. No hay diferencia entre judío y cristiano. Eso es lo que estaba diciendo Pablo en aquel tiempo, eso lo estoy diciendo yo ahora en este momento. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay unos que se creen superiores a los demás porque pertenecen a una religión. Pablo era judío. Recordemos que en Filipenses nos había dicho que él era de la tribu de Benjamín. Hebreo, hijo de hebreo, circuncidado al 8º día, fariseo. Había estado en las mejores escuelas de estudio fariseo, de estudio de la escritura. Y viene Pablo, un brother que conoce perfectamente la ley, y les dice, discúlpenme, señores, pero ustedes son pecadores. ¿Por qué? Porque ustedes han jugado con la revelación de Dios. Por ustedes el nombre de Dios es blasfemado en las otras regiones. Y blasfemado era una palabra que solo utilizaba para mostrar que Dios había sido manchado. El nombre de Dios había sido manchado. Los baja del pedestal y les empieza a decir, ustedes son pecadores. Y en Romanos 3 muestra un salmo hermosísimo. Romanos 3, verso 10. No hay quien sea justo, dice Pablo, ni siquiera uno. No hay uno solo que sea sensato. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se corrompieron. Luego viene y agarra otra vez el Salmo 10 y dice, su boca rebosa de maldición, amargura, siempre están dispuestos a derramar sangre. Agarra el Salmo 36. No piensan en el temor a Dios. O sea, Pablo les está pegando una machacada, por decir así,
con la propia escritura. Les dice, ustedes que relatan salmos en las mañanas, en las noches, que relatan la escritura, ustedes que de su boca salen estas palabras, se las tiran superiores a los demás. No, le dice Pablo, ninguno está encima del otro. Todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Y aquí es donde viene lo hermoso, porque como los judíos creían que solo por cumplir la ley, ellos eran los elegidos de Dios. Y viene Pablo y dice, Dios es imparcial. El juicio de Dios es veraz, dice Pablo. Hermanos, cuando nosotros decimos que Dios es imparcial, ¿qué decimos cuando decimos? ¿Qué quiere decir que Dios es imparcial? Que Dios no tiene favoritos, hermanos. Que Dios está para todo el ser humano. Malos, buenos. Jesús va a decir, el sol sale sobre justos e injustos. La lluvia, el sol sale sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos. Imagínense esto. Dios es imparcial, dice Pablo. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿cómo alcanzo la salvación? Porque eso es lo que la mayoría de los cristianos estamos locos por encontrar la salvación. Por empezar a hacer normas, cumplimientos, y haga esto, y haga lo otro, y sirva aquí, y haga aquí, y ahí, para poder cumplir la salvación. Parecemos judíos a veces. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 2, en los versos 14 y 15. Aquí está la respuesta de la nueva ley, mis hermanos. En efecto, cuando los gentiles, aunque no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, cumplen, para sí mismos son ley. Ponen en manifiesto que la realidad de esa ley está escrita en sus corazones. Así lo atestiguan además su conciencia y los juicios contrapuestos que emiten la condenación o la salvación. Palabra de Dios. Qué espectáculo, hermano. Pablo les está diciendo que hay una ley superior a cualquier papel, superior a cualquier tabla, superior a todo, que es una ley que está impresa en su corazón. Y que quien emite el juicio no es Dios, no es la ley, es la propia conciencia, hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo en este texto. Usted pruebe algo, le voy a dar un tip, pruebe algo, haga algo malo y va a ver cómo la conciencia por día tras día le va a estar diciendo, hiciste algo malo, si robó, devolvelo. Si fue infiel, anda a contarle a tu esposa, anda a pedir perdón. O sea, vea cómo la conciencia lo recrimina. Es ahí donde hay un montón de gente que tiene que dormir la conciencia bebiendo todos los días, drogándose, haciendo un montón de actos para que la conciencia, que nunca va a callar, deje de reprocharles lo mal que han actuado. Pablo está diciendo entonces que el juicio no viene de Dios, que el juicio lo hace la propia conciencia, que es Dios dentro del ser humano, y lo que hace es reprocharle lo bueno y lo malo que hace. Cuando la persona se mantiene haciendo las cosas bien, las cosas correctas, está cumpliendo la voluntad de Dios. Porque lo va a decir en el capítulo 3, la ley solo sirve de meretriz. Meretriz es es una pedagoga, o sea, solo sirve para decir, haga esto, no haga esto. Si hace eso, le pasa esto. Pablo quiere llevarnos a la madurez espiritual. Y es por eso que muestra que la nueva ley está en el corazón del ser humano. Y así lo va a decir en 2 Corintios 3, y con esto nos vamos a despedir, mis queridos hermanos. 2 Corintios 3:3 dice, somos cartas escritas con la tinta del Espíritu Santo. Usted, hermano, yo que estoy aquí atrás de esta pantalla, soy cartas en la cual la voluntad de Dios está impresa en nosotros. La nueva ley se llama el amor y habita en nuestros corazones. Olvidémonos de preceptos, olvidemos de doctrinas. Cumpliendo la nueva ley, todo se cumple. Hay que entender, y creo que quien ha seguido estas enseñanzas ya entiende qué es fe, ya entiende qué es amor, ya ha visto la fenomenología de todas estas cosas. Entonces, como conclusión, hermano, ame, ame y ame. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga buen día, hermano.